Marcelo Valente. En la producción, Mora Bizarra. Este espacio pertenece al Centro Cultural Desmadejando. Muy buenas noches, otro programa de Desmadejando Radio, y en esta ocasión con una linda dupla, porque vamos a estar con padre e hija, hija y padre, ambos contándonos distintos aspectos de la realidad de lo que es nuestra región, nuestro país, y de lo que está sucediendo y ha sucedido en este amado lugar. Estamos con Georgina López, que es enfermera, delegada del Hospital San Roque, de la CTA y de ATE, y con su papá, David López Quiroga, un trabajador de YPF, que va a desandar ese camino, su experiencia, sus anécdotas de las lindas y seguramente de las otras. Y bueno, sean bienvenidos, y vamos a empezar de lleno con Georgina, porque realmente describir que sos enfermera, Georgina, es como, digamos, ya decir todo en este 2020 tan atípico, y donde vos y compañeras y compañeros tuyos en su profesión están haciendo algo que excede el aplauso que en algún momento supimos darles cada noche. Bienvenida, y Georgina, ¿qué está pasando? ¿Cómo ha sido este inicio de un nuevo gobierno con pandemia y en tu área? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Un placer la invitación, estar con ustedes compartiendo este espacio de debate y reflexión y construcción sobre todo, ¿no? Que ese tiene el sentido de estos espacios de debate. Bueno, sí, soy enfermera del Hospital de Gonet, soy delegada también de un hospital estatal. Entonces, eso también tiene que ver con todo esto que mencionabas, del rol importante que tuvo hoy tanto la profesión de enfermería como todo el equipo de salud en plena pandemia, donde la salud pública estuvo en primera línea de batalla y en el escenario político continuo, ¿no? Y bueno, ¿cómo se desarrolló la pandemia? Bueno, podemos contar miles de cosas. Veníamos de un gobierno donde la salud pública estuvo olvidada y venían para privatizar la salud, instalando la CUS, donde 4 años la clase trabajadora salió a las calles para discutir la salud, para discutir el rol importante del trabajador estatal. Desarmaron el Ministerio Nacional, creo que ya sabemos todos lo que vinieron a hacer y lo que hicieron realmente. Y eso tuvo una consecuencia, obviamente, porque sin pensar en una pandemia, cuando el gobierno nacional y popular empieza en este gobierno, la primera definición que toma es volver a armar el Ministerio Nacional sin pensar en una pandemia, ¿no? Sin saber lo que venía. Y creo que eso tiene que ver con las decisiones políticas de los modelos de gobierno, ¿no? Donde la salud pública es un derecho que tiene que ser gratis, de calidad, universal, y si no hubiéramos tomado esa definición, yo creo que hoy en la pandemia la hubiéramos abordado de otra manera, porque lo primero que se tuvo que hacer en esta pandemia es reforzar en tiempo récord, renegociando una deuda, la que nos dejan equipar como primera instancia todo el sistema sanitario en equipamiento, recursos humanos, presupuesto. Fue terrible lo que sucedió, sin mencionar el miedo del trabajador de salud, con todo lo nuevo, con esta enfermedad desconocida, con bajos salarios históricamente. Bueno, yo creo que esto tiene que ver cuando se discute el Estado, ¿no? Y eso tiene que ver con los modelos políticos y económicos que gobiernan un país. Yo creo que la clase trabajadora durante estos 4 años, la clase trabajadora 4 años estuvo en las calles activamente discutiendo un proyecto, lo que se necesitaba que impacte en las urnas, y gracias a la clase trabajadora en las calles fue la construcción del resultado electoral también, ¿no? Dar las discusiones en los sectores, lo que iba a pasar, lo que venía, la privatización de la salud, el recorte en medicamentos para los jubilados, y tantas cosas que ya sabemos que golpearon muy fuertemente al pueblo. Yo creo que hoy también quería mencionar que hoy entraron muchísimos trabajadores en esta pandemia, trabajadoras y trabajadores,
en planes de becas, de contingencia, que amén de todo esto están apostando a los hospitales, porque todavía por ahí ni siquiera se pudieron poner al día con los salarios por una cuestión de presupuesto, porque tuvieron que habilitar un presupuesto extra en un plan de becas, porque no había presupuesto para salud, eso lo sabemos todos. Y en nuestro hospital ingresaron 160 trabajadores en varios momentos, pero porque en el medio se nos iban enfermando los compañeros y las compañeras, y sin mencionar los que quedaron en el camino, ¿no? Que todo mi respeto a eso. Así que bueno, yo creo que tiene que ver con un proyecto, tenemos que discutir el Estado que queremos, y eso estamos continuamente con todos los trabajadores y las trabajadoras, el rol que tiene la salud, que no termine en un aplauso, que después de esto sí, que el pueblo sienta que la importancia de la salud pública, del equipamiento, del presupuesto que se dé en salud, porque hoy la mercancía de lo que significa el privado, ¿no? Donde pareciera que el privado es lo que te da la mejor atención y calidad, y el Estado es lo último que queda en el orejón del tarro, y porque eso también se encargaron de decirlo, que el trabajador estatal era vago, que los hospitales no funcionaban. Obviamente, en 4 años nosotros tuvimos la mayor demanda de atención, porque la gente se quedó sin mutual, se quedaban sin trabajo, las guardias se explotaban, y eso tiene que ver también con las definiciones del gobierno anterior, donde la salud era lo último. Me ha pasado, esto es más como, es terrible contar esto, pero son las realidades del día a día de los hospitales, de atender abuelos llorando en un sector, diciendo que no tenían más el remedio, que se lo sacaron porque tenía un autito, un jubilado, que por ahí se pudieron comprar un autito, y tenían remedios, porque el jubilado es el que más, el adulto mayor donde más medicación se necesita, y habían recortado los remedios, todo el terrible daño que hizo el gobierno anterior. Hola Georgina, habla Carlos, ¿cómo andás? Hola, Bien, gracias por estar en Desmadejando. Gracias. Has hecho una gran descripción del Estado, un gran diagnóstico del estado en que está la salud pública en nuestra región, fruto y heredado de un gobierno netamente neoliberal, ¿no es cierto? ¿Vos qué pondrías en agenda del Estado, más allá de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia seguramente desnudó ciertas cuestiones, pero en algún momento va a terminar y supuestamente volveremos a una nueva normalidad, a una nueva forma. ¿Qué pondrías en agenda del Estado para tratar en esta salud que, como bien vos decís, tiene ciertos pilares, ¿no? La gratuidad, el derecho al acceso, que sea para todos? Bueno, ¿qué pondrías vos en agenda para discutir de la salud en nuestra región? En principio, lo que pondría en agenda política, o sea, las políticas públicas, o sea, poner en agenda con respecto a la salud el salario de las trabajadoras y los trabajadores, eso tiene que estar en la agenda política. Nosotros entendemos, como lo referí anteriormente, lo que significa esto como a modo de los trabajadores, ¿no? Desde el rol de delegada, el salario bajo, que tienen muchísimas trabajadoras que están al frente ahí, con familias a cargo, y después la accesibilidad, el laburo territorial, la salud en el barrio, que son las unidades sanitarias que se recortaron, que no tuvieron funcionamiento, porque eso en el medio genera un desmembramiento del hospital. Hay un proyecto, se están generando los SAPs, que son centros de atención primaria, de salir el hospital en tu barrio. Nuestro hospital ya lo está conformando, gracias a Dios, y eso tiene que ver con la promoción y la prevención, donde el gobierno anterior lo único que no hizo es prevenir la promoción y la prevención de la salud, porque no tenemos que ver a la salud en la atención solamente, sino en la prevención, y eso tiene que ver con la alimentación, con políticas públicas, con educación. Es un conjunto de cosas que abarca la salud, no solamente la enfermedad. Estamos con Georgina y vamos a seguir charlando con vos y también con David en el otro bloque, pero
Bueno, sigamos en Desmadejando Radio en este tema tan vital como es la salud y en un momento tan especial como es este 2020. Seguimos en minutos con Georgina López y David López Quiroga. Fui a buscarle una verdad a mi corazón, algo tan grande como el cielo y las montañas, y tan pequeño como una gota de rocío. Y ya no estuvo más conmigo mi corazón, se fue a posar en cada cosas, y ya no estuvo más conmigo mi corazón, se fue a fundir con la esencia y la savia, y ahora solo un camino he de caminar, cualquier camino que tenga corazón. Dejando atrás 1000 razones en el tiempo, y morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje. Morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje. Bueno, y estamos de vuelta con Georgina López, y un poco lo que quedó picando allí es el tema de las diferencias en las gestiones, ¿no? Es decir, nosotros conformamos o formamos parte, platenses, bericenses, gente de Ensenada, de una región histórica que uno no le encuentra los límites geográficos, en realidad, pero tiene gestiones distintas a lo largo de la historia, y en los últimos años esto se ha notado, ¿no? Hemos tenido una gestión que para nosotros es muy valiosa en Ensenada por Mario Secco, una gestión que ha sido bastante floja en Berisso, donde estuvo Juntos por el Cambio, y en la Ciudad de La Plata los últimos años con Garro. Hoy, vos, Georgina, que si bien trabajás en la Ciudad de La Plata, en Gonet, por el hospital,
desarrollás tu vida y tu militancia y tu participación en la ciudad de Berisso, que hoy está en manos también del Frente de Todos. Querría ver que nos cuentes un poco cómo ves la reacción del Estado municipal en estas regiones respecto al tema puntual del COVID, por ejemplo. Sí, como mencionaba recién, también lo que pasó en esta pandemia, que se tuvieron que habilitar hospitales de campaña y centros de aislamiento para COVID, y se han habilitado en diferentes municipios. Yo soy ciudadana de Berisso, más allá de que mi tarea laboral la realizo en La Plata, nací en Berisso y me crié en Berisso y militamos fuertemente en Berisso para Fabián. En su momento se generaron diferentes centros de aislamiento y uno de ellos fue el de Villa Arguello. También generaron en Los Hornos otro centro de aislamiento, en lo que es el municipio de Garro, y el hospital, la República de los Niños, donde también se creó otro hospital de campaña. Bueno, nunca los pudieron inaugurar. En la peor parte de la enfermedad, que seguimos fuertemente con la enfermedad, pero hay como una meseta ahora, pero en el pico más fuerte no habilitaron el centro de aislamiento de la República de los Niños. Y ahí estuve a cargo del centro de aislamiento de Villa Arguello, acompañando la gestión de Fabián, coordinando el centro de aislamiento desde la parte de enfermería, y bueno, teníamos los hospitales desbordados y no habilitaban los centros. Esas son definiciones políticas que tienen que ver con un modelo económico. Tuvieron que laburar articuladamente entre La Plata y Fabián, los directores de los hospitales, que son cargos, que son militantes políticos de este proyecto, tuvieron que internar gente, por ejemplo, en el centro de aislamiento de Villa Arguello. Y Mario, que obviamente no me lo quiero olvidar, Mario también habilitó en Punta Lara el centro de aislamiento, que él también tuvo una respuesta inmediata a la enfermedad. Pero bueno, a lo que vamos, eso cuando no hay una mirada sobre el pueblo, sobre la salud, y en lo que es la región de Berisso, sí se está laburando la enfermedad del día 1, con el plan Detectar, con los SAES, con la mercadería en el territorio, las ollas populares. Tiene que ver con abordar la pandemia en su amplio espectro, no solamente desde la enfermedad. Pero bueno, eso tiene también, repito, los modelos políticos, los gobiernos nacionales y populares y el neoliberalismo, que lo tenemos acá en La Plata, y donde la enfermedad, lo que más querían es que los hospitales se exploten, porque yo creo que ahí el derecho a la salud no juega un rol importante. No sé si respondí a tu pregunta, pero totalmente, tiene que ver. sí, totalmente. Increíble, ¿no? Berisso y Ensenada abriendo las puertas a través de los centros en Punta Lara, como vos señalaste, que si mal no recuerdo está hecho en lo que eran las instalaciones del SUPE, ¿no? Sí. Del camping del SUPE, ahí han hecho las instalaciones, y en Villa Arguello, Berisso y La Plata con un hospital de campaña que no largó nunca, que no inició nunca, una cosa vergonzosa. Pero bueno, es lo que hay, y es lo que vos señalás también, y a lo que hay que apuntarle en el futuro, evidentemente. Georgina, tenemos también un rato para charlar con tu padre de otros temas, sí. pero viste que esto parece una pregunta banal, común, trillada, pero no está mal que nos digas y que nos compartas tus anhelos, tu proyección más allá de la pandemia, de cómo construís tu profesión y tu actividad sindical día a día. ¿Qué es lo que más te pulsa? ¿Qué es lo que más deseas? Yo creo que estamos... lo que más me impulsa, creo que es el modelo que uno viene tomando del 45, donde la clase trabajadora sea como protagonista, porque es protagonista de un pueblo donde se construyan políticas públicas, donde el pueblo tenga derechos, donde la clase trabajadora esté en primera plana, y creo que mi impulso viene por ahí, de un gobierno nacional y popular del cual milito continuamente, donde haya equidad, igualdad y derechos para todas y todas, desde la salud, la educación, el trabajo, y a eso vinimos,
a levantar esta Argentina que nos dejaron realmente devastada, y yo creo que la militancia gremial ayuda mucho tiempo a dar la discusión con la gente, con los compañeros, con las compañeras, a dar los espacios de debate, porque lo construimos entre todos y somos protagonistas. La clase trabajadora es protagonista y eso tiene que ver con la militancia sindical a la cual me dediqué en primera instancia, pero vengo mamando de chiquito, perdón la expresión, pero mi viejo es peronista de toda la vida, hemos tenido unidades básicas, estamos en el territorio desde siempre, y creo que uno va replicando desde la familia, y bueno, espero dar lo mejor de mí en esto y de eso dejarlo en mis hijos, que haya inclusión, sobre todo la inclusión, que es lo que nos faltó 4 años, y bueno, nada. Gracias por la invitación, les cuento que por ahí estoy como un poco apurada porque estoy en este rol de enfermería y tengo que ir a trabajar porque somos trabajadores estatales y bueno, pero qué lindo que seas hay vos salir a quien laburar y poner el cuerpo. Qué bueno que seas vos, Georgina, quien está presentando a David, representando, porque apenas lo mencionamos al inicio, pero está buenísimo que tu participación enlace con esto, ¿no? Historia de familia, historia de vida, lo que aprendiste, así, en carne y hueso, en la cotidiana de tu familia, está hoy presente en tu actividad. Y David, entonces, con esta presentación de tu hija, ¿qué decir, no? Qué lindo poder compartir ahora también un espacio radial que a nosotros nos gusta tenerlos a ambos. Así que bienvenido en esta noche y bueno, a empezar a desandar un poquito esto que tengas para compartir con nosotros de toda una vida en YPF. ¿Cómo anda usted, compañero? Te voy a dedicar 2 palabras, David. Te voy a dedicar 2 palabras antes que agarres el micrófono. Pero bueno, has sido un militante de toda la vida del peronismo y un trabajador de YPF y en particular de la flota de YPF, ¿no? Algo que fue desmantelado. Ni siquiera llegó a ser privatizado, fueron vendidos los barquitos. Pero un poco como para ponernos a tono, quisiera que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso, un rápido pantallazo de cómo viviste dentro de YPF, cuando YPF era todo un esplendor y una empresa monstruo en la República Argentina. Y después recién iremos hacia la época mala que viene con el amigo Carlos Saúl. Pero en principio, contanos del mejor momento de YPF que vos viviste. Buenas tardes, José, buenas tardes a todos los componentes del panel de la radio. Primero quiero saludarlos. Bueno, yo tendría que, si lo tuviera que definir, tendría que definir a YPF como mi segunda mamá. La sentí tanto como cuando perdí a mi madre. Eso era YPF para mí. Eso era YPF para todos nosotros. YPF no solamente nos cobijaba y nos daba una posibilidad de mejorar, de estar, sino que nos proyectaba en cuanto a conocimiento, porque vos entrabas como un aprendiz de todo y después salías como especialista en todo. Te ibas proyectando, te daba... Esto venía desde la época del general, en donde los sindicalistas de ese tiempo fueron, con una visión de futuro, fueron preparando cuadros para que no solamente YPF fuera una empresa estatal, sino fuera una empresa que generara un material que no se podía encontrar a la vuelta de la esquina. Un trabajador, un marino, no se hace, muchos dicen se nace, no, se nace y se hace. ¿Por qué? Porque no cualquiera es marino. El marino vive cosas muy lindas que son muy cortas, muy hemíferas.
y cosas muy duras, muy, muy duras, como estar muchos meses fuera del hogar y tener que compartir cosas muy duras en el trabajo cotidiano, en el trabajo donde he perdido compañeros en accidentes, en incendios, en los tanques de los buques, donde he perdido compañeros por el desgraciado que nos separó a todos, esta basura, que no lo quiero ni nombrar porque me tendría que tomar una parte particular del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces este desgraciado nos separó y nosotros éramos una familia, todos éramos una familia. ¿Dónde está fulano? Sí, mirá, está en tal barco. Ah, bueno, mandale saludos. Éramos 1888 compañeros, ¿no es cierto? Y éramos tan unidos y tan unidos que cuando le pasaba algo a alguien, al otro día, a los 2 días, a los 3 días, lo sabíamos. No sé cómo lo sabíamos. A veces decíamos, pero ¿quién trajo la noticia? ¿Las gaviotas? Si estamos en alta mar, ¿cómo pudimos conseguir la información? No había celulares, negro. No había celulares. Y nosotros nos enterábamos de la vida de todo, o parte de la vida de todo, y por eso nos amábamos, éramos hermanos. Y Pefe nos hermanó a todos. Y este degenerado nos destruyó a todos. Cuando hablo del degenerado, hablo del mal habido, el patilludo inmundo ese que me enseñaron a no odiar en la vida. Pero la única persona que yo odio y odiaré por siempre va a ser esta, porque lo voy a nombrar aunque después me tengo que tocar todo, me tengo que bañar con querosén, ¿no es cierto? El Fido Fido, ¿te acordás del personaje de Fido? Que era el Jettatore. Bueno, el Fido ese que decían que tenía ojos celestes y era rubio, y así se lo creían muchos, y que jugaba al básquet, que llenaba los estadios para pegar una patadita, que andaba de novio con grandes vedettes y hacía el hazmerreír de todo, y que lamentablemente se vistió de peronista siendo no solamente liberal, era un inhumano, para mí era un inhumano, porque solamente un inhumano puede hacer el prejuicio que le hizo a la nación. Un inhumano que hizo volar una ciudad para tapar el desastre de la venta a Croacia de las armas, y fue capaz de hacer cualquier cosa, pero tuvieron grandes cómplices. Acá no nos olvidemos que para llegar a la privatización, primero tuvo que haber, aparte de la reunión donde iban caminando, abrazado Alfonsín y el señor Méndez, ¿no es cierto? Iban abrazados, y ahí hicieron, no fue una casualidad, es como dice, no fue magia, como dice la señora, no fue magia. Eso fue producido, y el primero que firma la ley de privatización fue Alfonsín, y él le recibe con esa condición, y no juzga a nadie, y ¿no es cierto?, recibe y continúa su plan de destrucción. David, sos contundente, sos pasional, sos tan claro, que esto te invitamos a que nos sigas. Yo no sé si la palabra es emocionando, impactando, pero bueno, escuchamos un poco de música y en Desmadejando Radio continuamos charlando con David López Quiroga, un referente y un amante de YPF que está en su sangre. Ya volvemos. Gracias. Condenado a la sed de ser, siempre que hay vida habrá esperanza.
corazón. Sin más que eso salí a la cancha. Para lo malo habrá un mejor. Toda está en mí la confianza. Es tu canción la que quiero oír en mi voz. Cuando me digas que todo va a estar mejor, que aún ves el camino, que no te derriban, brindo por la ilusión. La sed que condenó a mi ser, la que me dio la esperanza, me dio la sangre para beber y también para derramarla. La que quiero oír en mi voz. Cuando me digas que todo va a estar mejor, que aún ves el camino, que no te rendís, brinda por la ilusión. Volvemos luego de la tanda con Desmadejando Radio, compartiendo con David López Quiroga, este compañero de Berisso, amante de YPF, contando un poco sus historias, ¿no? Historias de vida que nos llegan al alma porque es parte de nuestra historia argentina, de nuestra historia regional, ¿no? Y David, yo te quería preguntar, ¿dónde trabajabas en YPF? ¿En qué lugar trabajabas? ¿Trabajabas en la dotación de tierra? ¿Trabajabas en la flota? ¿En qué lugar ocupabas vos tu tiempo de trabajador en YPF? Bueno, yo ingresé el 11 de diciembre de 1971 en el buque tanque General Las Heras. Siempre fui marino. Me desarrollé y empecé como aprendiz. Y después me fui escalonando hasta lograr alguna especialidad. Siempre trabajé 21 años en YPF como bombero, cargaba y descargaba los barcos. Y después cuando me quedé sin trabajo, cuando me quedé en la vía, me la tuve que rebuscar de otras maneras, haciendo lo que podía, porque yo tuve la suerte de haber nacido en la calle, fui un chico de la calle. Soy orgullosamente de la base, porque soy un descamisado. Yo soy un hombre de lealtades, soy de Evita y Perón. Entonces, digo que la clase trabajadora no cambia nunca de idea. La clase trabajadora lleva el sello indeleble de la lealtad. No hay manera de cambiarlo. Por más que algunos se han empeñado en destruir el movimiento obrero como columna vertebral del peronismo, siempre, como el ave fénix, revive. Siempre, siempre, siempre. Yo cuando ingresé a YPF,
tuve grandes maestros como Isabelino Marote, como Benítez, como Juan Carlos Scholl, después fue secretario, Torres, que fueron secretarios generales, muchos compañeros. Y nosotros hemos tenido la enorme fortuna de haber recibido de esa categoría de gente, de esa categoría de compañeros, una docencia, una dedicación exclusiva. A veces terminábamos el trabajo, ponele que terminábamos el trabajo, nosotros trabajábamos de 6 de la mañana a las 11. Comíamos a la 1, empezábamos de nuevo hasta las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Y a las 6 de la tarde después comíamos a las 7 y después nos volvíamos locos, entonces hacíamos reuniones de docencia. Y las personas grandes que venían del movimiento obrero, que tenían este tipo de experiencias, nos iban preparando para ser esa reserva de la que yo hablaba en un principio, esa reserva no solamente ideológica, que sí que era una reserva ideológica, sino para tener capacidad para de pronto el día de mañana preparar a otros compañeros, ¿no es cierto? Por supuesto que también nos preparaban profesionalmente, pero nosotros teníamos una capacidad de aceptar las cosas. No sé si será ahora este tiempo, quizás nosotros tenemos la obligación de hacer docencia con los chicos. Yo tengo un hijo de 19 años y nos cuesta a las personas grandes hacer docencia. ¿Por qué? Porque ellos han tenido, han recepcionado solamente la basura del liberalismo. Entonces se creen que todo nació de un repollo o todo nació de la nada y no han tenido escuela, tampoco no han tenido un trabajo, no saben la responsabilidad de un trabajo y del respeto que se debe tener por él. Entonces yo como papá lo tengo que hacer, pero yo digo que cada trabajador en su puesto de lucha que tiene en cualquier fábrica o en YPF, de los compañeros que han quedado, los que están en las propulsoras, los que están en las obras, los que están en los lugares olvidados, de los que nunca nadie habla. Y a mí me parece muy bien que ustedes hayan permitido que nosotros desarrollemos una charla que pretende ser también de docencia. ¿Para qué? Para que de pronto haya otros compañeros, porque mañana van a tener que invitar a un albañil o a un verdulero. ¿Por qué? Porque el pueblo no se desarrolla en una oficina. El pueblo no gobierna más que por sus representantes, dice la Constitución, pero los representantes que son votados no se tienen que quedar en una oficina, en la legislatura, en el Senado o en la Cámara de Diputados. Tienen que caminar la tierra como caminaban nuestros antecesores, que un concejal, para llegar a ser concejal, tenía que caminar el barro y saber las necesidades de la gente. ¿Por qué nosotros no tenemos una reacción contra los que se creen que la vida nació de un repollo? Aquellos que están en un barrio cerrado, y alrededor del barrio cerrado tienen un lago como el barrio 3 de abril o abril que hay en el camino, que tienen un lago, y yo he visto ahí en ese lago lanchas practican, y se olvidan que ahí se han ahogado chicos que son de la villa, que viven a 300 metros, y que a los 300 metros esos mismos chicos toman agua podrida, con arsénico, con materia fecal, con un montón de cosas. Entonces nadie se acuerda de eso.
también es producto y consecuencia de las privatizaciones, no solamente de la de YPF. De la de YPF yo puedo hablar 10 millones de cosas. Yo he visto compañeros llorando porque no podían llevar a su casa el alimento necesario, porque vendían chorizos en la calle conmigo, o vendían un alfajor en 122 y 32, o en la cancha, o tenían que ir, y les daba vergüenza, lloraban porque ofrecían su mercancía y lloraban. ¿Por qué? Porque vamos a ponerle en el tiempo de ahora, ganaban 200.000 pesos y de golpe y porrazo no ganabas nunca más nada. Entonces te daban 1 millón de pesos, o vamos a ponerle en ese tiempo, lo que sea. Todo el mundo puso verdulería, todo el mundo puso remisería, todo el mundo puso casa, padle y esto y lo otro. Y se lo comió el liberalismo, se lo comió. Para eso lo hicieron, para que después se hizo la masa trabajadora, se hizo más chico, los dirigentes gremiales tienen mucha culpa de esto, son una parte. Yo puedo hablar mucho de los dirigentes gremiales del SUPE, mucho. Puedo hablar con conocimiento de causa. Y el compañero que está con ustedes, Mercado, sabe de que yo no miento. El 4 de noviembre de 1987, escuchen bien, hubo un congreso extraordinario del SUPE, ¿no es cierto? Y vino Scalabrini Ortiz, hijo, al Salón del Marino, pero en el 5º piso, donde está Garaza. Yo era subdelegado. Entonces, a los combativos, a los compañeros combativos nos mandaron al 5º piso al lado y quedaron los ovejas, los levantamanos, ¿no es cierto? Entonces, cuando salió, me viene a decir, mirá que Virasoro, traidores, degenerados, Virasoro, dijo que no nos iban a tocar un remo, porque nosotros sabíamos, ya sentíamos el rum rum de que se nos venía la privatización. Entonces yo le pregunto, y de esto hay muchos testigos, a Scalabrini, testigo, Ortiz, hijo, que me regala un libro y que ese día me bautiza Juan y el Preguntón. Yo le digo, dígame compañero, acá se están diciendo de que YPF va a quedar con 600 trabajadores como si fuera la fábrica Tesaco de México y que la van a privatizar y que van a vender todo. Y acá al costado, hace 15 minutos, 20, en la otra parte del Congreso, ante los delegados, el señor Eduardo Virasoro acaba de decir que no le iban a tocar un remo. Entonces, Scalabrini Ortiz meneó la cabeza y dijo, compañero, sepa usted que solamente si se involucra a todo el mundo, como se pregunta usted, Juan y el Preguntón, pueden salvarlo. Pero si se involucran todo, como se involucra Astillero, no si se lo entregan. Pregunte eso. Bueno, entonces termina y yo me bajo hacia la vereda y salía Saúl Ubaldini. Y yo estaba con 2 compañeros más, Ferrara y Listrom, y le pregunto a Saúl Ubaldini en la cara, dígame compañero, acá acaban de decir de que no nos iban a tocar ni un remo. ¿Es cierto eso? Dígame usted la verdad. Por favor, no lo deja caminar. ¿Usted me puede decir si es cierto que no nos van a vender YPF, que no nos van a privatizar? ¿Sabe lo que me contestó?
le pido por favor que esto sea público lo que yo voy a decir. ¿Por qué? Porque lo sabe el mercado, lo sabe que Hernán de Bazán también nos entregó a todo, el negro traidor ese, que era el abogado de YPF y después que se quedó con un barco. ¿Sabe lo que nos contestó Ubaldini? ¿Sabe qué pasa, hijo? Me acarició la cabeza cuando yo le pregunté eso, dice, hay muy pocas personas que pueden soportar el cañonazo de $1 millón. David, sos contundente, nuevamente es la palabra que me surge al escucharte. No dudo que todo el equipo de Desmadejando te vamos a querer en otro programa, porque como bien dijiste, da mucho para hablar y mucho para aprender. Vas a ayudarnos haciendo docencia vos, para que nosotros podamos aprender y comunicar más esta historia tan increíble de nuestra YPF. Así que, David, este niño criado en la calle, que hoy en Desmadejando Radio nos ha ayudado a ver cómo también tiene a su segunda madre y su corazón en YPF, te agradecemos muchísimo. Y sí, serás invitado nuevamente para seguir desmadejando esta historia que vos también nos has contado en esta noche. Gracias. Solo si te quedas un rato más, los espíritus soplan si quieren y vos que recién te
Bueno, y nuevamente se va yendo un nuevo programa de Desmadejando en la radio. Hoy lo dedicamos a dos personas del querido pueblo de Berisso. No puedo mencionar Berisso, y permítaseme, sin que el sentimiento de profundo afecto y cariño me atrape. Nací junto a la apertura de puertas de esa entrañable ciudad para con mi padre. Corría entonces el año 1960 y me tocó venir con el pan bajo el brazo. Desde septiembre del 55, que Rubén José Mercado, profesor de historia, tenía prohibido trabajar como tal, sin olvidar que previo se le había prohibido ser libre en su patria. Acusado de traidor a la patria, como todos los legisladores del entonces Partido Peronista en la provincia de Buenos Aires, por haber otorgado supuesta suma del poder público al entonces gobernador Carlos Salvé. Ello lo condujo al exilio en Montevideo durante 3 años, donde para llevar el pan a la mesa vendió globos por las calles, golosinas en un kiosco improvisado en el departamento donde vivía, y también pulió piso junto a un compañero de militancia conocido en Berisso como Alberto Proia. Vuelto al país y a La Plata, manejó remis, fue visitador médico, hasta que se levantaron las listas negras en la docencia, y en el año 60 fue designado profesor de la Escuela de Enseñanza Media número 1 de Berisso, que compartía edificio con la escuela primaria. Pasan los años y bregó por el levantamiento de un nuevo edificio para dicha escuela, a la que muchos años después y en su inauguración logró ponerle el nombre que aún hoy mantiene con orgullo esa hermosa escuela, el nombre de Raúl Scalabrini Ortiz. En 1982, recibido yo de abogado, también tuve el placer de dar clases en ese colegio, teniendo en el cuerpo docente y compartiendo momentos que aún hoy recuerdo a un profesor y compañero como el doctor Volponi. Hoy tuvimos en nuestro programa un compañerazo, David López, y su hija, una batalladora, Georgina López, quienes nos contaron distintas etapas vividas, ¿no? La compañera delegada del gremio de la salud en el Hospital San Roque de Gonet, militante de Berisso, y David, militante de toda la vida del movimiento nacional en la ciudad de Berisso, por quien guardo un enorme respeto y gran afecto. Lo que nos cuenta David tiene que ver con uno de los periodos oscuros de nuestra historia, que tuvo como símbolo de la real traición al pueblo y a su patria a Carlos Saúl Menem. Cosas que tiene la vida política en nuestro país, ¿no? Que no termina de nacer a su vida independiente, y entonces las batallas son tremendas. Como dijera hace un momento, mi padre, acusado de traición a la patria por defender a su pueblo, bregando por la justicia social, tiene que irse al exilio, luego trabajar de lo que no sabe. Y sin embargo tuvimos un presidente que se vendió al capital financiero internacional, que estafó a su pueblo convencido de que venía a dar el salariazo, y en ese juego de engaño lo que logró fue entregar las empresas del Estado, empresas productivas del Estado, a los buitres de entonces, cambiando papeles de la deuda externa ya devaluados y que fueran generados por Alfredo Martínez de Oz, y por la dictadura genocida que lo llevó a él como ministro de Economía, esa dictadura cívico-militar. Y ese real traidor que entregó las empresas del Estado a cambio de papelitos, hoy ocupa todavía una banca en el Senado de la Nación. Cosa realmente que indigesta. Ese proceso endeudador que comienza en el año 76 viene con la clara finalidad de terminar con el estado de bienestar en la región. Recordemos, hasta que nos quede grabado a fuego, que en el año 1975 había en la República Argentina lo que se denomina pleno empleo, es decir, aquel que buscara un trabajo lo encontraba. La desocupación era prácticamente inexistente. El hambre y la pobreza estaban en sus más bajos niveles. En el Banco Central, al año 76, estaba el equivalente en dólares a la deuda externa, 7.000 millones de dólares. Es decir, lo que se debía se lo podría haber cancelado.
la dictadura lleva el endeudamiento a $40.000 millones en 6 años. Ese es el anzuelo para venir por las empresas del Estado. Por eso, la trágica ley denominada Dromi, por ser el tecnócrata conchavado por el poder económico, ministro de Carlos, para escribir la ley 23.696, denominada ley ómnibus, porque era un mini manual de cómo entregar el Estado, comprendía a todas las empresas que estaban disponibles para ser privatizadas. Y la zona, la región de Berisso, Ensenada, La Plata, lo padecieron básicamente con YPF y con Petroquímica Mosconi. Pero lo que quiero dejar sentado no es la pérdida de los fierros, la naturaleza muerta que representan las cosas materiales que conforman las empresas, ni siquiera el petróleo. Por cierto que tiene valor indiscutible, pero lo más grave, y por lo que vinieron, es a destruir a la mujer, al hombre, al niño, a las familias, a la gente de carne y hueso que habitaba aquí y que laburaba en estas empresas del Estado, porque quien trabajaba en YPF en entonces era una persona que tenía un ingreso digno, que tenía techo, obra social, buena jubilación, que podía superarse y que sus hijos movieran socialmente hacia arriba, que estudiaran y que mejoraran su situación en todos los perfiles necesarios para hacer un cambio para bien en su vida. El plan, ese plan nefasto, diseñado en los años previos a la dictadura, era el de endeudar a los latinoamericanos. Esto no fue obra de la casualidad, sino de la que se denominó crisis petrolera, donde es fruto de que los países productores de petróleo se juntaron en el denominado OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, suben el precio del petróleo, por lo cual Estados Unidos, para su adquisición, tiene que emitir más billetes, fabricarlos para poder pagar ese aumento del barril del petróleo, y los árabes, con esos dólares que recibían a cambio del petróleo, los reinvirtieron en Estados Unidos, de modo que esos billetes le producían inflación a Estados Unidos. De allí que no encontraron mejor modo que prestarnos los dólares a los sudamericanos, por lo cual en esa época consiguieron que todas las dictaduras militares que abundaban en la región, con lógica ayuda de la embajada, por cierto, ¿no?, que comisión mediante, comisión que recibían nuestros queridos funcionarios de entonces, ¿no? Arguindegui gestionó hasta préstamos para Uruguay, Albano Arguindegui, ministro del Interior de Videla. Tomaron préstamos y hundieron a sus pueblos. Los pueblos, sobre todo el caso de los argentinos, se vieron diezmados porque lo que buscaban, este mundillo financiero que reemplaza al mundo de la producción y del trabajo, era terminar con los trabajadores sindicalizados y echar de a cientos, de a miles a la calle con indemnizaciones en la época de Menem, disfrazadas de retiro voluntario. Esto cualquier trabajador de la zona lo sabe perfectamente, con las que los ex trabajadores agrupados en sindicatos, hasta entonces, pasaron a desempeñarse al ya no estar en la empresa y no poder pertenecer al SUPE, a cuentapropistas, a kioscos, a comercios, a taxis. Ese fue su horizonte. Fijémonos que su futuro, en la mayoría de los casos, le generó cuadros depresivos, infartos, accidentes cerebrovasculares, todas dolencias frutos del desastre que le generó el quiebre en su vida al quedar sin trabajo en la mitad de su tránsito por esta tierra y sin chances de ingresar a otra empresa similar, debiendo aprender a los golpes a ganarse la vida en la calle a como diera lugar. Solo en el caso de YPF, la empresa pasó de tener 35.000 empleados en el año 90 a 5.000 en el año 94. Ese era el compromiso con el Banco Mundial, que fue el prestamista del gobierno menemista de entonces, de los dólares necesarios para despedir bajo el disfraz del retiro voluntario y supuestos cursos de perfeccionamiento para que salgan a la vida capacitados, todo mentira, no se hacían, para despedir a los obreros y evitar de esta manera el conflicto gremial que hubiera significado dejarlos en la calle juicio mediante, a cambio de limpiar del personal las empresas, crudamente era esto, limpiar,
de personal las empresas del Estado, de modo de dejarlas casi vacías para poder privatizarlas exitosamente y con pingo y negocio para los compradores. Así Repsol la compró, con papeles de la deuda que no tenían valor, de nuestra propia deuda, y con 5.000 empleados. Ay Dios, pero nosotros lo premiamos al señor presidente de entonces con una reelección, y aún hoy, con un banquito ahí todo reducido, se lo ve al hombre achacoso en el Senado de la Nación. No obstante, aún no han podido terminar con nuestro pueblo, pese a que hoy estamos con el 50% de pobres. Y si bien es cada vez más compleja la situación, tenemos compañeras y compañeros gremialistas, como el caso de Georgina, que dan la batalla y toman conciencia y se forman y siguen siendo fieles al movimiento peronista. Por eso, si hubo un 2019, hoy también entonces es momento de decir que hay esperanza para ir por más, y más significa más a fondo contra los poderes reales de la economía. Porque compañeras como Georgina, la escuchamos, la vemos militar y nos damos cuenta que nuestras espaldas están cubiertas, que el peronismo no pasó en vano por nuestras tierras, que de Berisso y de la región se vuelve a encender la llama de la justicia social. Gracias a todas y a todos, y hasta el próximo lunes a las 20 en Desmadejando en la Radio.